José era el hijo favorito de su padre Jacob, lo cual despertó los celos y la envidia de sus hermanos. Jacob, como un acto de amor, le dio a José una túnica de colores, algo que para sus hermanos fue una clara muestra de favoritismo. Este acto provocó la ira de los hermanos, quienes, al ver que José soñaba con un futuro en el que él sería grande y ellos se postrarían ante él, empezaron a odiarlo aún más. Los sueños de José se convirtieron en una piedra de tropiezo entre él y sus hermanos. La situación se tornó insostenible. Un día, cuando los hermanos de José estaban en el campo cuidando las ovejas, Jacob envió a su hijo José a ver cómo estaban. Al llegar, los hermanos, movidos por el odio, dieron la oportunidad perfecta para deshacerse de él. Al principio, pensaron en matarlo, pero luego, influenciados por Rubén, su hermano mayor, decidieron arrojarlo a una cisterna vacía y dejarlo allí para ver qué sucedía. Mientras José estaba en la cisterna, su vida pendía de un hilo. Quizás en ese momento, mientras escuchaba el eco de sus hermanos burlándose de él desde afuera, se preguntó si todo aquello era parte del plan de Dios para su vida. Pero lo que parecía ser una tragedia fue el principio de un cambio trascendental. En lugar de matarlo, los hermanos lo vendieron a unos comerciantes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Allí, en un giro impresionante, José fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial de Faraón. Desde la primera vez que José llegó a la casa de Potifar, Dios estuvo con él, prosperando todo lo que hacía. A pesar de su condición de esclavo, Dios lo bendecía de tal manera que Potifar, al darse cuenta de su habilidad y sabiduría, lo puso al frente de su casa. La vida de José en Egipto parecía mejorar, pero otro obstáculo estaba por surgir. La esposa de Potifar comenzó a mirar a José con deseos impuros. Ella intentó seducirlo varias veces, pero José, fiel a su Dios y a su Señor, rechazó sus avances. Su integridad y su firmeza en la fe fueron claras, pero esto le costó caro. La esposa de Potifar, al sentirse rechazada, mintió acerca de José y lo acusó de intento de violación. Como resultado, José fue encarcelado injustamente. Este fue otro de esos momentos de prueba en la vida de José. Podría haber caído en desesperación y amargura, cuestionando el propósito de Dios en todo esto. Sin embargo, intruso en la cárcel, Dios estaba con él. El relato de la Escritura en Génesis 39 horas y 21 minutos dice: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Una vez más, José fue promovido a una posición de autoridad dentro de la prisión, a pesar de ser un prisionero. Dios seguía abriendo puertas para él. Fue en este entorno donde José mostró una vez más su capacidad para interpretar los sueños, un don que más tarde lo llevaría a la corte del faraón. Dos oficiales de la corte de Faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados. Ambos tuvieron sueños, y José, interpretándolos correctamente, les dio las respuestas que más tarde se cumplieron. A través de este acto, José dejó claro que el poder para interpretar los sueños venía de Dios. La historia de estos sueños fue una preparación para el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Un par de años después, Faraón tuvo un sueño extraño que nadie pudo interpretar. Fue entonces cuando el copero, que se había olvidado de José, recordó al joven que había interpretado su sueño en la prisión. Llamaron a José, quien rápidamente, con humildad y fe, le dio la interpretación del sueño a Faraón. El sueño de Faraón anunciaba 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre en todo Egipto. Ante la sabiduría de José y su capacidad para interpretar el sueño, Faraón lo promovió a la posición más alta de todo Egipto, justo debajo de él mismo. En un giro asombroso, José pasó de ser un esclavo y prisionero a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Desde ese momento, su vida dio un giro radical, pero fue a través de todas las pruebas y adversidades que Dios lo fue formando y guiando hacia ese propósito divino. A lo largo de su nueva posición, José demostró gran sabiduría y liderazgo. Durante los 7 años de abundancia, José organizó un sistema de almacenamiento de grano para prepararse para los años de hambre que se avecinaban.
En el 7º año de hambre, los hermanos de José, que vivían en Canaán, llegaron a Egipto en busca de comida. Sin saberlo, se presentaron ante José, quien los reconoció inmediatamente. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. Aquí, la historia de José toma un giro aún más emocional. En lugar de actuar con venganza o ira, José probó a sus hermanos. Quería ver si sus corazones se habían arrepentido de lo que le habían hecho, si realmente se habían transformado. Después de una serie de pruebas, José no pudo contener más sus emociones y reveló su identidad a sus hermanos. Fue un momento de profunda reconciliación. José les dijo: ahora, no os aflijáis, ni os arrepentáis de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 5. Este es el punto culminante de la historia de José. A través de todo el sufrimiento, la traición y la injusticia, él vio la mano de Dios guiando cada paso de su vida. Lo que sus hermanos habían hecho con maldad, Dios lo usó para un bien mucho mayor. La salvación de la familia de Jacob y de toda la nación de Israel fue posible gracias al plan perfecto de Dios. José, ahora en una posición de gran poder, pudo proveer para su familia durante los años de hambre y restaurar la relación con sus hermanos. Al final de su vida, ya viejo y consciente de su propósito, José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, que es dar vida a un pueblo grande. Génesis 50 horas y 20 minutos. La vida de José es un testimonio de cómo Dios puede convertir las pruebas más dolorosas en victorias gloriosas. A través de la fidelidad de José, vemos que el sufrimiento y las dificultades no son el final de la historia, sino que son pasos necesarios en el camino hacia el cumplimiento del propósito divino. Comenta: Dios tiene un propósito para mí. Si en algún momento de tu vida has experimentado pruebas que te han hecho cuestionar el propósito de Dios, hoy, recuerda que Dios es fiel y siempre tiene un plan más grande de lo que podemos ver. La historia de José es un recordatorio poderoso de que, a pesar de las adversidades, Dios tiene el control de nuestra vida. Como José, podemos confiar en que, aunque no entendamos todo lo que ocurre, que el plan de Dios es perfecto y nos lleva hacia el propósito que Él ha diseñado para nosotros. Si alguna vez te has sentido perdido o injustamente tratado, recuerda que incluso en esos momentos, Dios está trabajando detrás de escena, preparando el escenario para tu victoria. Declara: soy un hijo de Dios, y ten la certeza de que el propósito de Dios para tu vida se cumplirá, sin importar los obstáculos. Si alguna vez te sientes desanimado o sin esperanza, recuerda la vida de José y cómo Dios convirtió su esclavitud en gobernanza, su deshonra en honor y su dolor en victoria. Que tu vida sea testimonio de la fidelidad de Dios. Y, si no lo has hecho aún, hoy es el día para acercarte más a Él. Parece que ya hemos cubierto la historia de José desde su juventud hasta su restauración y reconciliación con sus hermanos. Si necesitas extender la historia o agregar más detalles, podemos profundizar más en las lecciones que su vida nos deja, la importancia de la fe y cómo sus experiencias pueden ser aplicadas a la vida cotidiana, especialmente en momentos de prueba o dificultad. Por ejemplo, después de la revelación de José a sus hermanos, es interesante reflexionar sobre el proceso de perdón y restauración que él pasó. A lo largo de su vida, José pudo haber acumulado un profundo resentimiento hacia aquellos que lo traicionaron. Sin embargo, el corazón de José reflejaba el perdón incondicional que Dios nos ofrece a todos. No solo perdonó a sus hermanos, sino que también restauró la relación con ellos, ayudándolos en sus momentos de necesidad. Este acto de perdón de José es un ejemplo vivo de cómo podemos superar el dolor del pasado al caminar en el propósito divino. El perdón no significa que lo que ocurrió estaba bien, ni que las acciones de aquellos que nos lastiman sean justificables, pero el perdón es un acto de obediencia hacia Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La vida de José, aunque llena de injusticias, nos enseña que Dios tiene un propósito más grande para nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Al reflexionar sobre la vida de José, podemos preguntarnos: ¿cómo estamos respondiendo a las pruebas que enfrentamos?
¿Estamos permitiendo que Dios nos forme a través de las dificultades o estamos luchando contra Él y el proceso de transformación que Él quiere hacer en nosotros? José tuvo muchas oportunidades para rendirse, para dudar de Dios o incluso para tomar venganza. Sin embargo, él optó por confiar en el plan divino y fue a través de su fidelidad que vio la obra de Dios en su vida. Además, el hecho de que José fuera colocado en una posición tan alta en Egipto nos recuerda que Dios no se limita a nuestras circunstancias. Aunque José comenzó como esclavo y prisionero, su posición final como gobernador de Egipto muestra que Dios tiene la capacidad de elevarnos en cualquier situación. Es un recordatorio de que no importa cuán bajas puedan parecer nuestras circunstancias en este momento, Dios tiene la capacidad de llevarnos más allá de lo que podemos imaginar. Este mismo principio se aplica en nuestras vidas hoy. Puede que estemos atravesando pruebas, enfrentando traiciones o injusticias, pero la historia de José nos muestra que esas pruebas no son el final, sino que son parte de un proceso más grande de preparación para algo mucho mejor. José no solo fue restaurado a su posición anterior, sino que fue exaltado a una posición de influencia que impactó a toda una nación y a través de su liderazgo, muchas vidas fueron salvadas. Ahora, imagina cómo habría sido si José hubiera reaccionado de manera diferente, si se hubiera dejado llevar por el rencor o el odio. Tal vez no habría sido el hombre que fue, ni habría podido cumplir el propósito que Dios tenía para él. Su respuesta al dolor y la injusticia fue clave para que Dios lo usara de una manera tan poderosa. Su historia es una invitación para cada uno de nosotros a tomar decisiones de fe, incluso cuando las circunstancias no lo parecen. Dios puede usar nuestros momentos de mayor dificultad para prepararnos para el propósito que tiene para nuestras vidas. Este es también un llamado a la acción para todos los que se sienten atrapados por el dolor, la injusticia o la incertidumbre. No importa lo que hayas enfrentado en tu vida, puedes confiar en que Dios tiene un propósito para ti. Si en este momento te encuentras luchando con la sensación de ser olvidado o incomprendido, recuerda que Dios nunca te ha dejado ni te dejará. Al igual que con José, Él tiene el control y aunque no lo veas, está obrando detrás de las escenas, preparándote para lo que viene. La historia de José también resalta el valor de la perseverancia. La fidelidad de José a lo largo de las pruebas, su resistencia ante la tentación y su confianza en la promesa de Dios, lo posicionaron para ser usado poderosamente. En nuestra propia vida, la perseverancia es clave. La Biblia nos llama a no rendirnos, sino a seguir adelante con esperanza, sabiendo que nuestras pruebas no son en vano. La recompensa de perseverar en la fe es más grande de lo que podemos imaginar. En el final de la vida de José, podemos ver un corazón lleno de gratitud y de una visión clara del propósito de Dios en su vida. Cuando José le dijo a sus hermanos que lo que ellos habían planeado para mal, Dios lo había usado para bien, estaba reafirmando una verdad fundamental. Dios puede usar incluso los momentos más oscuros de nuestras vidas para traer luz y salvación. Las pruebas de José no solo le sirvieron a él, sino que trajeron bendición y provisión a toda su familia y a muchas otras personas en Egipto. Al igual que con José, a veces no entendemos por qué pasamos por ciertas pruebas, pero cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo todo encaja en el plan perfecto de Dios. Lo que parecía ser un desastre se convierte en una bendición, lo que parecía una maldición se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Si hoy te encuentras en una etapa difícil, recuerda que lo que estás viviendo es solo una parte de la historia de tu vida. No permitas que el dolor del momento te haga perder de vista el propósito eterno de Dios para ti. Al igual que José, mantén la fe y la esperanza y confía en que Dios tiene algo mucho mayor preparado para ti. Él te está preparando para una victoria, no para un fracaso. Y aunque es difícil ver más allá de las circunstancias, recuerda siempre que en los momentos más oscuros, Dios está obrando en tu vida de una manera que tal vez no puedas comprender aún. Pero confía, porque al igual que José, verás cómo Dios convierte cada prueba en una victoria, cada dolor en restauración y cada pérdida en una ganancia que solo Él puede dar. Que la vida de José sea un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades y las injusticias que podamos enfrentar, Dios tiene un propósito perfecto para nosotros.
Él nos guía, nos prepara y nos lleva a lugares de bendición, incluso cuando no lo entendemos en el momento. Declara: Dios tiene un propósito para mí, y abre tu corazón a la transformación que Él está preparando para ti. Parece que hemos tocado ya muchos aspectos importantes de la vida de José y su transformación. Si deseas continuar desarrollando más la historia o profundizar en algunos detalles adicionales, podemos seguir con más elementos clave de la vida de José, centrándonos en cómo su historia refleja principios fundamentales de la fe cristiana, como el perdón, la restauración y cómo Dios trabaja a través de nuestras pruebas para cumplir sus promesas. Podemos explorar también los aspectos del liderazgo de José y cómo su papel como gobernador de Egipto, en medio de la adversidad, nos ofrece una lección de cómo confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. El tema de la providencia divina es otro punto crucial que podría desarrollarse más, mostrando cómo las dificultades a veces son necesarias para que Dios logre sus propósitos. La historia de José también puede ser vista como un ejemplo de la paciencia en medio de la espera. Durante los años en que estuvo en prisión y enfrentó la traición de sus hermanos, José tuvo que esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. Su historia demuestra que, incluso cuando no vemos un avance inmediato, Dios sigue trabajando en el fondo, preparando las circunstancias para lo que vendrá. La fidelidad de José a Dios y su capacidad para mantener su integridad durante años de dificultades pueden ser una fuente de inspiración para aquellos que están luchando con la espera en su propia vida. Un punto adicional para resaltar podría ser cómo la fe de José se mantuvo firme a pesar de las numerosas oportunidades para ceder a la desesperación o tomar atajos. Desde su rechazo de la esposa de Potifar hasta sus años de espera en la cárcel, José demostró que, aunque sus circunstancias no fueron fáciles, su fe y confianza en Dios nunca vacilaron. Esto nos enseña que el camino de la fe no siempre es fácil, pero Dios está presente en cada paso, guiándonos a través de las dificultades. Además, la reconciliación final entre José y sus hermanos es un punto crucial que resalta el poder del perdón. Al final de su historia, José no solo perdona a sus hermanos, sino que también los bendice y les asegura que todo lo que había sucedido formaba parte del plan divino de Dios. Este acto de perdón no solo sanó la relación con sus hermanos, sino que también trajo sanidad a su propia vida. A menudo, el perdón es un proceso que no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo ofrece. La fe de José en que todo lo que le sucedía tenía un propósito divino nos desafía a mirar nuestras propias vidas con una nueva perspectiva. Si nos detenemos a pensar, muchas veces en nuestras propias vidas enfrentamos situaciones que parecen injustas o difíciles de comprender. Pero al igual que José, podemos confiar en que Dios está trabajando detrás de las escenas, moldeándonos para algo más grande. En un nivel más profundo, la historia de José también nos recuerda que el sufrimiento no es en vano. Muchas veces, las dificultades que enfrentamos en la vida son las que nos preparan para el futuro. José, al haber sido esclavo y prisionero, tenía una comprensión profunda del sufrimiento humano. Sin embargo, fue a través de esas experiencias que Dios lo preparó para ser un líder sabio y compasivo, capaz de manejar el hambre y las crisis en Egipto. Si José hubiera sido el hijo favorito de su padre, probablemente no habría tenido la paciencia ni la sabiduría necesarias para guiar a Egipto en tiempos de escasez. A través de sus pruebas, José fue forjado y perfeccionado, y así, Dios lo usó para salvar a muchos. Otro aspecto que puede ser de reflexión en esta historia es la importancia de las relaciones familiares. A pesar de la traición que sufrió de sus hermanos, José eligió perdonar y restaurar las relaciones con ellos. Esto nos recuerda que, aunque las relaciones familiares pueden ser desafiantes, Dios valora la unidad y el perdón en la familia. José podría haber optado por vengarse de sus hermanos, pero eligió el camino del perdón y la reconciliación, lo que resultó en una restauración no solo de sus vínculos familiares, sino también de la bendición de Dios sobre su vida. Podemos también reflexionar sobre cómo la historia de José refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Aunque sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo, José nunca perdió la esperanza ni su confianza en que Dios tenía un propósito para él.
De manera similar, Dios nunca nos abandona, incluso cuando experimentamos dolor o traición en nuestras propias vidas. La fidelidad de Dios es un tema constante en la historia de José y es una lección vital para nosotros hoy en día. La historia de José es una poderosa metáfora de cómo Dios puede tomar incluso las situaciones más oscuras y transformarlas en algo glorioso. Si José no hubiera sido traicionado, si no hubiera sido vendido como esclavo, probablemente no habría llegado a la posición en la que pudo salvar a su familia y a muchos otros en Egipto. Esta es la maravilla de la providencia divina. Lo que parece ser el fin de nuestra historia puede ser solo el principio de algo mucho más grande que Dios tiene preparado para nosotros. Además, este relato muestra cómo Dios trabaja a través de las decisiones humanas, incluso cuando no parecen ser las correctas. Los hermanos de José actuaron por celos y odio, pero Dios utilizó incluso sus malas decisiones para cumplir su plan perfecto. Esto nos enseña que, aunque nuestras decisiones no siempre son perfectas, Dios puede redirigirnos y usar incluso nuestras fallas para lograr un bien mayor. Con cada capítulo de la vida de José, aprendemos que el camino de fe no siempre es claro ni fácil, pero que Dios nunca nos abandona y que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene un propósito en su plan divino. Como nos enseña la historia de José, nuestra fidelidad a Dios y nuestra disposición a perdonar pueden abrir puertas que de otra manera nunca habríamos imaginado. Lo que parece una prueba, a veces se convierte en una bendición, y lo que parece una derrota, puede ser la semilla de una victoria que transformará nuestra vida y la de aquellos a nuestro alrededor. En resumen, la vida de José no solo es un testimonio de perseverancia y fe, sino también de la capacidad de Dios para redimir cualquier situación y usarla para su gloria. Al final, lo que comenzó con traición, sufrimiento y oscuridad, terminó en un plan de restauración, reconciliación y salvación. Y así es como Dios obra en nuestras vidas. A pesar de las pruebas y tribulaciones, Él tiene un plan perfecto y al igual que con José, Él nos lleva de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad y de la derrota a la victoria. Comenta, Dios tiene un propósito para mí y comparte esta historia de fe con aquellos que necesitan escuchar que, sin importar lo que enfrenten, Dios tiene un plan perfecto para sus vidas. Al concluir la historia de José, es imposible no notar la grandeza del plan de Dios en su vida. De ser un joven traicionado y vendido como esclavo, pasando por años de sufrimiento y pruebas, José llegó a convertirse en el gobernador de Egipto, un lugar clave donde, por medio de su sabiduría y fe, salvó a su familia, a Egipto y a muchas naciones del hambre. Su historia no solo es un relato antiguo, sino una lección viviente de la fidelidad de Dios, de cómo Él puede convertir cada dolor, cada fracaso, cada injusticia en un puente hacia su propósito divino. La historia de José nos enseña que, aunque nuestros caminos puedan parecer inciertos y dolorosos, Dios siempre está trabajando en nosotros, aun cuando no lo vemos. En cada momento de oscuridad, Él tiene un plan que va más allá de lo que podemos imaginar. José nunca dejó de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían decir lo contrario. Su fe en Dios no vaciló cuando fue arrojado a la prisión, cuando sus sueños parecían ser olvidados y cuando su familia lo rechazó. Él entendió que, a pesar de lo que vivió, el propósito de Dios en su vida no era solo para él, sino para la salvación de muchos. A medida que José fue levantado por Dios, su corazón permaneció humilde. A pesar del poder que alcanzó, nunca olvidó que su éxito no era por su propio mérito, sino por la gracia y el plan perfecto de Dios. Este es un recordatorio poderoso para nosotros. Cuando alcanzamos nuestras victorias, no debemos olvidar que Dios es quien nos da el poder para prosperar. José no solo interpretó sueños, sino que vivió su propio sueño, demostrando que la verdadera sabiduría y éxito provienen de una vida de obediencia y fe en Dios. Hoy, tú y yo podemos aprender de José. Tal vez no estemos viviendo una historia tan grandiosa o llena de eventos tan dramáticos, pero todos enfrentamos dificultades, traiciones y momentos de incertidumbre. La diferencia, sin embargo, está en cómo respondemos a esos momentos. Al igual que José,
Podemos elegir confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas. Cada experiencia, cada desafío tiene un propósito divino, y al final, si permanecemos fieles, veremos cómo Dios transforma nuestras vidas de una manera que jamás hubiéramos imaginado. La historia de José también es un testimonio del poder del perdón. A pesar de las injusticias sufridas, José nunca permitió que el rencor o la venganza gobernaran su corazón. En lugar de hacer pagar a sus hermanos por lo que le hicieron, los perdonó y les ofreció un futuro lleno de bendiciones. Esto no solo restauró su relación familiar, sino que cumplió con el plan de Dios para la restauración y la sanidad de su pueblo. Este acto de perdón es algo que debemos abrazar en nuestra propia vida. Dios nos llama a perdonar, no porque lo merezcan aquellos que nos lastiman, sino porque el perdón trae libertad a nuestro propio corazón y abre las puertas para la restauración. Ahora, al mirar el futuro, nos queda la profunda reflexión de que nuestras vidas están en las manos de un Dios soberano que tiene el control incluso en los momentos más oscuros. Como lo hizo con José, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cada dolor, cada momento de desesperación y cada éxito son partes de un plan más grande. Al final de la historia de José, vemos cómo Dios usó sus pruebas para traer esperanza y salvación, no solo para él, sino para todo su pueblo. Así es como Dios obra en nuestras vidas, sus planes son siempre para nuestro bien y para su gloria. Hoy, ¿estás listo para caminar con Dios y confiar en su plan para ti? ¿Estás dispuesto a perdonar, a dejar atrás el rencor y abrazar la gracia divina? José nos demuestra que, no importa cuán grande sea el desafío, Dios está con nosotros y, al final, su propósito siempre prevalecerá. Te invito a que comentes, estoy listo para caminar con Dios. Deja que esta afirmación se convierta en una declaración de fe. Recuerda que, como José, podemos superar cualquier obstáculo con la ayuda de Dios. Él está trabajando en tu vida y su plan es perfecto. No importa lo que estés enfrentando, confía en que, como sucedió con José, Dios te llevará de la oscuridad a la luz. Y si esta historia te ha tocado el corazón, comparte este mensaje con aquellos que necesitan escuchar que, al igual que José, pueden encontrar propósito y restauración en Dios, sin importar lo que hayan vivido. No estás solo. Dios tiene un propósito para ti. Él te guía hacia la victoria, solo tienes que confiar en Él. Afirma, Cristo es mi Salvador, y camina hoy con la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para ti, al igual que lo tenía para José. La historia no termina aquí, tu historia de transformación acaba de comenzar.